La Reserva Natural El Loerma, un área protegida de 58 hectáreas que se encuentra ubicada en el Arenal Zacapa. Esta reserva fue fundada en el año 2002 por la ONG Zootropic para ayudar en la conservación del Loerma charlesboerti y otras especies. La reserva se encuentra ubicada en un bosque estacionalmente seco, que recibe un promedio de 1.600 milímetros de lluvia a lo largo de 5 a 6 meses del año y una temperatura promedio de 22 a 28 grados centígrados, llegando a un máximo de 45 grados en los meses más calientes. También llamado monte espinoso, ya que casi el 50% de las 598 especies de plantas que se han encontrado hasta este momento presentan espinas. Los cambios drásticos de temperatura, cobertura vegetal y precipitación entre las estaciones han permitido que la vida silvestre se adapte de manera única a este ambiente. Este es el hogar de muchas aves, mamíferos, anfibios y reptiles, como la emblemática mazacuata. Lastimosamente, muchos de estos animales se encuentran amenazados por el tráfico ilegal de vida silvestre y en peligro de extinción. Esta pequeña lagartija es el Coleonyx mitratus, también llamada tlaconete por los locales. Es una especie terrestre y de clima árido, y aunque parezca que se mueve en cámara lenta, en realidad es muy rápida para su tamaño. Mientras nos observa fijamente, está analizando sus posibles rutas de escape. Y cuando ve la oportunidad, no duda en tomarla. Este es el Loerma charlesboerti, de donde surge el nombre de la reserva, también llamado escorpión o niño dormido. Temido por muchos por su potente veneno, que no es letal, pero sí muy doloroso, en realidad es un animal verdaderamente impresionante, que no se puede encontrar en ningún otro lado más que en el Valle del Motagua. Su veneno, aunque muy doloroso, ha sido utilizado para muchos avances en la medicina y actualmente para tratar enfermedades como la diabetes tipo 2. Con sus características escamas modificadas, también conocidas como osteodermos, las cuales recubren todo su cuerpo con excepción del vientre. Estas escamas modificadas poseen hueso debajo de una capa de piel endurecida que les otorgan una verdadera armadura de la naturaleza. Y ahora llegamos a las iguanas. Esta es la iguana rhinolopha, mejor conocida como iguana verde. Es una especie que puede llegar a ser exclusivamente arbórea, bajando de los árboles principalmente para anidar. La iguana verde es una de las pocas herbívoras generalistas. Esto quiere decir que no son melindrosas a la hora de alimentarse. La Tenosaura similis, o garrobo.
Es una iguana que se encuentra desde México hasta Colombia, a una altitud máxima de 1300 metros. Su alimentación es oportunista. Esto quiere decir que se alimenta de cualquier cosa que logra atrapar. Mientras va creciendo, modifica su dieta a una más herbívora, alimentándose menos de insectos y carne. Este cambio va de la mano con la alteración en la dentadura, que le permite alimentarse más fácil de plantas. La Ctenosaura palearis, o iguana de órgano, llamada así por ser la principal especie que se alimenta del fruto del cactus de órgano. Cuando las semillas pasan por su tracto digestivo, aumentan su éxito de germinación. Se puede encontrar únicamente en el bosque seco del Valle del Motagua, y es una especie que se encuentra amenazada por la pérdida de hábitat. Se estima que los números de individuos maduros están cerca de los 2530. Según los locales, colocan entre 6 a 12 huevos cada año, con un tiempo de incubación de 3 meses. Los huevos de esta iguana son una de las principales fuentes de alimento para el heloderma, por lo que es sumamente importante mantener una población estable y así asegurar la supervivencia de ambos. Ellas usan troncos podridos o ramas como refugio y se meten en agujeros dejando su cola espinosa hacia afuera para tapar la entrada y así protegerse de los depredadores. Mientras el día se convierte en noche y algunos se preparan para dormir, como el trogón, las palomas o el turpial. Otros inician sus actividades. Como el Enchistomops pustulosus o sapito túngara, que pone sus huevos cubiertos de espuma para protegerlos de la deshidratación. Esta espuma ha sido utilizada para desarrollar métodos más eficientes para la producción de biocombustibles. En las noches se posa en los ríos para cantar. A diferencia de la iguana de órgano, la iguana verde y el garrobo duermen en los árboles para protegerse de los depredadores. La Reserva Natural Heloderma ha sido un gran avance en la protección de muchas especies. Este ha sido un espacio donde las especies logran nacer, crecer y luego reproducirse en un ambiente seguro. No se ha encontrado ningún caso de tráfico de las especies objetivo de la reserva desde el año 2010 hasta el día de hoy. Esto demuestra que la conservación de especies sí es posible al unir métodos como leyes internacionales y locales, turismo científico, alcance comunitario y programas de educación. Unámonos para proteger la vida de todos nuestros ecosistemas, desde los bosques áridos del Valle del Motagua hasta los bosques nubosos de las montañas.